Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, en este video les traigo otra herramienta de JavaScript o un plugin JavaScript para poder crear galerías de una manera bastante rápida y sencilla. Básicamente esto es lo que vamos a terminar realizando, ¿no? Vamos a crear una galería de paisajes, una galería también aquí de unos pandas y una galería de links o videos desde YouTube directamente, que van a funcionar de la siguiente manera. La primera galería, pues nosotros vamos a abrirla, vamos a poder navegar entre aquí, nos va a mostrar la cantidad de imágenes que tenemos en esta galería. También nos muestra el nombre de esa imagen. Tenemos aquí, por ejemplo, esta herramienta que es para copiar la imagen, para cerrar, y para descargarla. Entonces de la misma forma con la siguiente que sería de los pandas, solamente son tres imágenes y nos aparecen aquí, ¿no? Otra de las cosas también en cuanto a los videos, podemos ver que podemos abrir un video. Como pueden ver, inicia a reproducir, inmediatamente lo abrimos. Igual nos pone aquí la cantidad de videos que estamos viendo. Para copiar link y todas las mismas también herramientas que teníamos en las imágenes. Aquí podemos saltar al siguiente video. Como pueden ver, este video ya no se reproduce automáticamente por una propiedad que tiene ahí en el HTML, que le podemos agregar. Ahorita lo vamos a ver cómo hacerlo. Entonces de esta manera es como va a quedar esta práctica. Es una práctica bastante sencilla, pero creo que puede ser muy útil y pues para que conozcan esta herramienta. Bueno, sin nada más, pues vamos a comenzar. Yo aquí, ya para ahorrar y hacer este video más rápido, ya tengo aquí la estructura HTML que estoy utilizando. También tengo los estilos CSS, que básicamente lo que hacen es esta parte, ¿no? Como pueden ver aquí, no tiene todavía la funcionalidad, no son links. Obviamente mandan directamente a la imagen, no los abre como debería ser, como una ventana modal, pues porque no está configurado todavía el plugin. Entonces, bueno, lo que estamos haciendo acá, pues básicamente es añadiendo nuestros estilos CSS. Y también aquí tenemos un main.js, que este main.js no tiene nada todavía, porque apenas lo vamos a editar, no vamos a llenar. Entonces vamos a empezar también por, bueno, todo esto, esta práctica pues igual la voy a subir a GitHub para que la puedan descargar y puedan tener todo este cuerpo. No voy a meterme a explicar todo esto, porque pues esto sería básicamente el cuerpo HTML y los estilos CSS que le agregué para poder tener este formato, este diseño, ¿no? Como vemos aquí. Bueno, entonces vamos a ir a la parte de descargar Venobox, como lo inicié. Para esto podemos ir a la parte de buscar Venobox, y aquí nos aparecerá la primera opción, que es Venobox 2. Es un plugin para ventanas modales en JavaScript, que podemos crear galerías. ¿En dónde podemos crear galerías? Entonces lo abrimos y pues lo que podemos ver principalmente es que vienen unos demos donde nosotros podemos ver cómo funciona. Este es para el ejemplo para las imágenes. Aquí tenemos unos ejemplos de video donde vemos que podemos tener podemos mostrar videos desde Vimeo, YouTube y lo que nosotros tengamos en nuestro directorio, ¿no? .mp4 menciona. Entonces, bueno, también aquí menciona que pueden ser videos locales, que pueden ser mp4, en estos formatos que están aquí. Aquí viene cómo lo podemos hacer. Ahorita vamos a ver a detalle esto. Acá también nos muestra los links. Y pues vamos a ver cómo funciona. Nosotros la práctica que vamos a hacer para hacerlo más rápido, pues va a ser bueno, vamos a ver ahorita si podemos hacer uno con links, mapas. Y pues, pero prácticamente lo más importante para querer mostrarles aquí es la galería de imágenes y los videos. Entonces aquí tenemos en nuestro index, pues tenemos la galería creada. Como pueden ver, acá tenemos la galería de los paisajes, esta parte de acá, el título de galería de paisajes en esto aquí. Luego tenemos este contenedor que contiene las imágenes. Como pueden ver, son 3 imágenes, serían estas 3. Luego tendríamos aquí un HR, un separador que viene siendo este de aquí. Luego pues la galería de los pandas, de la misma forma con su contenedor con sus ítems, con sus 3 ítems. Luego nuevamente un separador y pues aquí el título de los videos, ¿verdad? Eso sería todo nuestro HTML. Bueno, entonces para descargar la herramienta,
lo que vamos a hacer es tan sencillo como darle aquí en descargar. Igual podemos ir a ver un poco lo que es el repositorio en GitHub también. Aquí nos menciona que podemos también utilizarlo con npm y Composer, ¿no? Para utilizarlo en Node.js o PHP. O de la otra forma que vamos a descargar los recursos, como lo vamos a hacer nosotros. Entonces, para descargarlo le damos aquí en descargar y va a iniciar la descarga. Una vez nos vamos aquí a descargas, aquí lo vamos a tener ya descargado. Lo que voy a hacer es lo voy a extraer. Y ya terminó la extracción. Aquí únicamente vamos a necesitar los archivos que están en la carpeta de this. Y van a ser 2 archivos. Los que vamos a utilizar son los minificados, ya que pues son un poquito más ligeros, como podemos ver aquí el peso, los minificados, a los que son normales. Bueno, otra de las cosas es que un comentario aquí para hacer es que hace algún tiempo yo utilizaba esta herramienta, pero forzosamente tenía que tener jQuery. Actualmente ya no es necesario tener jQuery, únicamente con Vanilla JavaScript podemos utilizarlo. Bueno, entonces ya tenemos descargados el Venobox. Lo que hay que hacer es, vamos a copiar los minificados Venobox min JS, lo voy a copiar en su respectivo directorio en el proyecto. Y el CSS también, ¿no? También el minificado CSS, lo voy a arrastrar y lo voy a copiar. Listo, una vez ya los tengo aquí, pues ya estaría listo para poder importarlos en el proyecto. Bueno, para importarlos, vamos a ir acá arriba y voy a agregarlo en la parte de arriba. Perdón, en la parte de aquí de abajo, ¿no? Vamos a agregar link. Y bueno, esto va a ser style sheet. Aquí le voy a quitar del tipo href. Vamos a ir a CSS y al Venobox minificado. De la misma forma, vamos a importar lo que viene siendo el Venobox, el script del Venobox. Vamos a duplicar esta línea y vamos a ir al directorio de JS. Vamos a ir al Venobox min JS. Entonces ya tenemos importada nuestra librería de esta manera tan fácil y sencilla, ¿no? Únicamente descargando los recursos ya lo tendríamos. Bueno, entonces si nos vamos al sitio web, acá nos va a mostrar la manera en cómo podemos nosotros iniciar con todo esto, ¿no? Hay una cosa que les voy a mostrar, y es que acá se le tiene que poner una clase especial a los enlaces. Todos los ítems que queramos o que necesitemos que sean galerías o que tengan esta funcionalidad de galería y que aparezcan en la ventana modal, debemos de encerrarlos en un enlace, como lo estamos viendo aquí. Acá si te das cuenta, aquí si nos damos cuenta, pues tenemos las imágenes, aquí está el HTML y está en un enlace. De la misma forma los videos, de la misma forma los custom links, todos tienes que agregarlos en un enlace. Y basado en esto tenemos que agregarle una clase que lo caracterice, ¿no? En este caso se llama myLinks. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta aquí, nosotros guiándonos del ejemplo que nos da, así que guiándonos de lo que nos dice la documentación, pues aquí tenemos nuestros ítems, ¿no? En primera instancia tenemos a galería de paisajes, donde tenemos aquí la clase que va a identificar y va a reconocer desde la librería que este es el elemento que tiene que mostrar en una ventana modal. Luego pues aquí, bueno, vamos a ir explicando poco a poco, pero esta parte de datagal viene siendo el nombre de la galería. Si se pueden dar cuenta, esta galería comparte el nombre, ¿no? Con Gallery 01 con este de acá y este de aquí. Estas 3 imágenes son de la primera galería. Si nos vamos a la siguiente galería, que es el del panda, ya cambia el nombre a Gallery 2. ¿Por qué? Porque son galerías diferentes. Si nosotros bueno, ahorita vamos a ver esa funcionalidad, pero para empezar vamos a importar esto, ¿no? Voy a cerrar los estilos, los voy a subir, así que van a verlos de ahí. Vamos a abrir el main aquí. Y nos dice la documentación que para poder inicializar esto tendremos que, vamos a copiar este código que tenemos, lo pegamos y dice que es new Venobox. Aquí estamos haciendo como una instancia, ¿no? De lo que viene siendo el plugin. Ahora myLinks, este es el selector. De esta forma va a reconocer cuáles son los enlaces que tiene que tomar en cuenta para ponerlos en ventanas modales. Como se pueden dar cuenta, es este de aquí. Entonces únicamente sería informarle que es una clase que se llama myLinks.
Esta clase pueden nombrarla como ustedes lo requieran, ¿no? Esta únicamente estoy siguiendo los pasos que menciona el ejemplo. Bueno, vamos a comentar esto, y esto también, ¿no? Vamos a ver esto también. Entonces, si nosotros tenemos eso, ya todos nuestros elementos tienen la clase MyMayaLinks. Como puedes ver aquí, 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 aquí. Bueno, entonces lo que de hecho voy a hacer una pequeña demostración quitándole a estos esta parte, ¿no? Ahora vamos a cargar aquí la práctica. Vamos a ver que estos ya tienen la clase MyMayaLinks. Como puedes ver aquí lo tenemos. Y automáticamente la librería les está agregando esta clase que se llama VBoxItem. Automáticamente ya los está reconociendo y se las está agregando. Al contrario de esta, que no, nada más se llama MyImage. Lo dejamos así, como podemos ver. Entonces no le está agregando nada. Si nosotros le damos clic a esto, ya nos está abriendo la imagen, como pueden ver aquí, ¿eh? Entonces esta es ya está funcionando. Aquí ya está prácticamente funcional y creo que tal vez pudiéramos dejarlo ahí, pero ahorita vamos a ver algunas configuraciones que le podemos realizar. Entonces vamos a ver aquí la de los pandas. Como pueden ver, no tiene la funcionalidad todavía, no lo agrega en ventana modal. Bueno, aquí qué es lo que vamos a hacer. Hay varias configuraciones que podemos nosotros ver aquí en la documentación oficial. Si nos vamos en la parte de abajo, acá nos pone las opciones que podemos utilizar, ¿no? Aquí, como pueden ver, nos pone el selector, que es el selector por default es Venobox, pero en este caso viene con esta clase. Entonces nosotros podemos cambiar la clase si la necesitáramos, pero lo vamos a dar así. Ahora, aquí nos viene un montón de opciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, para los videos autoplay, el VG Color, los borders, clases personalizadas y un montón de opciones que les recomiendo que podemos ir probando. Aquí vamos a utilizar algunas que son esenciales y entonces aquí también esta parte también del loader o de la herramienta que se muestra cuando está cargando. Estos son los tipos de loader que podemos tener, ¿no? Los spinners disponibles. Entonces nosotros vamos a utilizar aquí, como pueden ver en el ejemplo, ya nos traía la numeración, por ejemplo, ¿no? Aquí menciona que la numeración, a ver si la encuentro, aquí está. Aquí nos dice que muestra el número de navegación y el total de ítems o de elementos en la actual galería. Entonces si nosotros le damos, descomentamos esto, lo ponemos en true, lo que va a pasar es que al voy a recargar y al abrir, ya nos aparece la numeración aquí, ¿de acuerdo? Y nos aparece la cantidad de elementos que tiene esta galería. Por ejemplo, si nosotros aquí, recordemos que esto, voy a darle más pequeño esto. Esta galería es la de el paisaje, ¿no? La que estamos viendo, la que ya tiene la de MyMayaLinks. Y tiene la galería como galería 1. Ahora, si nosotros quisiéramos agregar aquí esta parte, voy a regresar los links como estaban. Y ya también esto ya tiene la propiedad, ¿no? Entonces ya tiene la propiedad de los pandas. Si yo recargo el navegador y abro, ya tiene la funcionalidad también. ¿Qué es lo que pasaría? Aquí yo estoy definiendo que son dos galerías diferentes. Pero bueno, vamos a hacer el ejemplo aquí con el nombre de la galería, que aquí es la 1 y aquí es la 2. Vamos a ver aquí también, lo vamos a poner la 2, la 1, para mostrar cómo es que pasarían a ser la misma galería todos. Yo lo doy aquí y ahora me dice que son 6 elementos. ¿Por qué? Porque me está tomando en cuenta los pandas también. Si avanzamos, vemos que ahora me salta los pandas también, ¿no? Entonces de esta forma podemos nosotros separar diferentes galerías, tener diferentes galerías en una sola página con un mismo código. Como pueden ver, de manera sencilla, estamos con estas líneas de código, con estas pocas líneas, estamos importando la clase y estamos dándole, pues tenemos estas galerías. Bueno, aquí lo que voy a hacer es regresar esto a galería 2 para que se diferencien, ¿no? Entonces ahora sí, abrimos y ya solamente tenemos 3, las 3 de paisajes y la de los pandas sería una galería diferente. Ok. Bueno, otra de las cosas es que aquí los videos, entonces como pueden ver aquí únicamente agregando un enlace con la clase que identificaría el plugin al elemento que tiene que añadir a la galería y el nombre de la galería, ¿no? El Data Gallery. Luego este de aquí, el Data Title, es básicamente el título que tiene la imagen. En este caso
no aparece. ¿Cómo le hacemos para eso? Bueno, aquí en la documentación podemos ver que aquí donde dice title ATTR, aquí lo que vamos a hacer es nosotros vamos a copiar esto y vamos a añadirle esta propiedad. Entonces esta propiedad se va a pegar aquí en esta parte, lo voy a poner aquí en la parte de abajo. Y le vamos a decir que el data title va a ser igual a este atributo que le agregamos aquí, que sería data title, ¿no? Aquí se lo pegamos y ya con esto estaríamos diciéndole que tome como el título de la imagen este atributo, que en este caso sería imagen 1, imagen 2, imagen 3, o bueno, de esta forma vamos a cambiar el nombre a paisaje. Aquí le voy a eliminar, le voy a poner paisaje, ¿no? Para diferenciar. Entonces nosotros vamos aquí, recargamos, abrimos la galería y nos pone que el paisaje 1, el paisaje el 2 y el paisaje 3, ¿no? Cada imagen tiene su título correspondiente, lo que estamos añadiendo por acá. Otro de los atributos es que, bueno, aquí si podemos dar cuenta, tenemos esta parte donde llega al final y tenemos que regresar nuevamente, pero tenemos la opción también de poder volverlo infinito, que de la última se pase a la primera y viceversa, ¿no? De la primera a la última. Para esto tenemos esta propiedad que se llama Infinite Gal o galería infinita, ¿no? Entonces aquí al abrir nosotros vemos que ya tiene ahora, de la primera podemos saltar hasta la 3 y de la 3 podemos saltar a la 1. Esa es la propiedad que podemos agregar. Otra de las cosas que también podemos agregar, como pueden ver, la imagen es bastante grande, ¿no? O sea, bueno, podemos dar scroll y creo que también sería una buena opción. Bueno, quiero probar algo antes. Quiero probar algo que se llama el share. Esta propiedad del share, como su nombre lo indica, es para poder compartirla. Y aquí nos aparecería ya, ¿no? Esta opción de copiar y la opción de descargar. Acá nos manda a esta parte. Entonces, esa también sería una buena opción que pudiéramos revisar. Luego tendríamos, bueno, la parte del spinner era lo que mostrábamos en la documentación, que son estos de aquí. Nosotros estamos diciendo que sea el rotating plane, me imagino que ha de ser este. Y podemos utilizar cualquiera de estos, ¿no? Entonces, aquí para que le echen un vistazo. Obviamente aquí creo que no se va a notar. Vamos a ver si lo podemos ver. Vamos a recargar. No se alcanza a notar, ¿no? La carga es bastante rápida, me parece. Entonces no se alcanza a apreciar correctamente el efecto ese, ¿no? El spinner. Ahora, como podemos ver, también aquí tenemos la parte de los videos, que los hemos estado olvidando un poco. Y ya tienen la clase de MyLink. My Image Links, y tiene la clase de perdón, este es los pandas. Aquí están los videos. Acá los videos tienen otra particularidad, que bueno, aquí ya sea que se lo podamos agregar aquí manual, aquí directamente. Por ejemplo, autoplay va a ser igual a true. Únicamente, obviamente, esto va a ser para una opción para los videos. Si nosotros vamos a ver aquí, ya está importado en los videos, le damos aquí. Bueno, ya de por sí que tenían directamente en el HTML. Aquí y ya empezará a reproducir, ¿no? Nos vamos al siguiente video y empieza a reproducirse. Bueno, en este caso, porque lo tenemos directamente aquí y a todos se ve afectado todos los ítems que tienen la clase MyLinks, que son videos, se van a ver afectados. Entonces, lo que podemos hacer es, si necesitamos eso, pues está bien. Pero si no, podemos únicamente declararle directamente aquí en el HTML al elemento que necesitemos que se reproduzca, si así lo necesitáramos. Como pueden ver aquí, solamente el primer elemento tiene como autoplay, los segundos ya no. Entonces, al momento de abrir el video, el primero sí se ejecuta, sí se empieza a reproducir, pero el segundo ya hay que reproducirlo de manera manual, así como el tercero. Entonces también ese es otro comportamiento que pudiéramos revisar y pudiera ser algo interesante. Tiene las mismas propiedades. Otra de las cosas es que al video hay que agregarle data vtype que sea de tipo video. Esta propiedad hay que agregarla porque si no, no va a ser considerada, ¿no? Entonces de esta forma. Ahora, aquí nosotros vamos a seguir viendo otras opciones. Como qué opciones podemos tener. Por ejemplo, el color. Aquí tenemos un color. Bueno, aquí no se alcanza a apreciar porque hay que agregarle algo más. Voy a agregarle la propiedad FitView. La voy a poner en true. Esta propiedad lo que va a hacer es que haga que la imagen aparezca toda en la
Creo que me equivoqué. Sí, me equivoqué. Aquí me equivoqué porque es mayúscula. Bueno, lo que hace es que la imagen aparezca completa, ¿no? Aquí. La adapta a la pantalla. No como inicialmente que tenía, pues podemos dar scroll, pero no sé, el comportamiento es un poco extraño. Entonces, o lo que ustedes estén buscando, aquí como pueden ver la vemos en el tamaño real, por así decirlo, o el tamaño grande, pero tenemos que dar scroll. Y en cambio si le agregamos el feed view a true, pues estamos viendo que la imagen va a aparecer en la pantalla completa aquí, ¿no? Y creo que, bueno, puede ser una propiedad también bastante interesante, ¿no? El VG Color por defecto viene siendo ese que es blanco, pero me parece que es el oscuro. Bueno, le cambiamos acá, lo podemos agregar en esta parte de aquí. ¿Dónde lo agregamos? Voy a agregar aquí el VG Color y le podemos agregar el color que nosotros necesitemos. Yo aquí tengo un color que es el 0EDDA2. Es un color como verde, coma. Y ahora vamos a ver cómo quedó. Entonces lo abrimos y no quedó. Color of the item also affect border. Bueno. Perdón. Bueno, aquí está. El VG Color solamente afecta al borde. Pero si tiene un borde. En este caso no tenemos un borde. El borde va a ser todo el borde que se rodea aquí. Entonces para que este color sea tomado en cuenta, tenemos que agregar un border. Entonces le agregamos aquí border, por ejemplo, de 5 píxeles. Y vamos a ver, bueno, aquí va entre comillas, 5 píxeles. Ay, caray. Y vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Recargamos, vemos. Y como puedes ver, este borde de acá, ¿no? Es el que se pone en color verde. Tools, Background. Entonces de aquí vamos a pegarla. Y vamos a añadir un color que tengo aquí yo ya agregado. Que sería el 0C90D8. Es un color como azulito. Entonces nosotros nos regresamos al sitio, cargamos, vemos. Y... no, me está fallando algo. Siempre le pongo comas aquí. Ok. Tool background. Bueno, aquí es el background para las herramientas. Que viene siendo estos de acá, me imagino. Pero no lo estoy tomando. Estos de acá, los botones, ¿no? Ok. Como puedes ver, es el color del background de aquí, de los botones de arriba. Por ejemplo, nos vamos a poner aquí el... ¿Qué será, no? Un color... Vamos a cambiar aquí. No. Vamos a poner este color rojo. Y vamos a ver ahora, recargamos. Y vemos que esta parte de aquí, el título, donde va el título y el color del background de los botones, es el que está cambiando de color, ¿no? En color rojo. Entonces vamos a regresarlo nuevamente al que teníamos. Vamos a recargar, vemos y ya lo cambió al azul, ¿no? Es esta parte. El color de las herramientas o de los iconos que tenemos también lo podemos cambiar. Aquí con el atributo de Tools, Color. Y aquí le podemos poner, por ejemplo... Vamos a buscar el mismo color rojo, el color rojo que teníamos. Ponemos la coma. Cargamos, vemos. Y ahora la numeración se puso en rojo. El nombre se puso en rojo. Y los botones se pusieron en rojo. Pero creo que esto pues estaría mucho mejor en color blanco, ¿no? Obviamente esto queda a criterio de cada quien, ¿no? Otra de las cosas. Bueno. Es que nosotros al dar clic en la parte gris tenemos este evento que se cierra. Podemos también cambiarlo o podemos dejarlo así si nos necesitamos. Por ejemplo, con la propiedad overlay close, por defecto está en true. Pero si le ponemos en false, ahí sí ya cambiaría. Le damos aquí y le damos clic y ya no se cierra, ¿no? Únicamente se cierra con el botón de cerrar aquí. Entonces ya esa funcionalidad también vuelve a quedar a criterio de cada uno. Entonces, otra propiedad cuál pudiera ser, ¿no? Bueno, también podemos jugar con la posición del título. Aquí la tiene en la parte de arriba. Si nosotros nos vamos aquí está la title position, que únicamente tiene dos opciones, arriba y abajo, ¿no? Entonces, pues básicamente vamos a probarla también. Si lo queremos ver, se llama title position. Por defecto es en el top. Lo podemos poner en el bottom. Y vamos a ver qué hay. Vamos a ver qué sale. Entonces lo vemos. Y ahora aquí aparece el título. Aparece en la parte de abajo, ¿no? Únicamente el título. Bueno, pero pues prácticamente para mi gusto, pues, creo que la versión por defecto, la opción por defecto que trae me parece bien, ¿no? En la parte de arriba. Ya también quedará a disposición de cada uno.
Y así como estas opciones podemos ver un montón que podemos utilizar, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, espero le puedan dar like, compartir, suscríbanse y activen las notificaciones para que les lleguen todos los videos que estamos subiendo. Sin nada más, nos vemos en el siguiente video.